¿Cómo es el paciente? Es alguien que tiene antecedentes remotos. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido y adaptado por el quien habla. Los eventos pretéritos con consecuencias médicas en el presente. Algunos hechos evolutivos trascendentales para la medicina ocurrieron hace mucho tiempo. La división asimétrica de las células bacterianas ocurrió hace más de 3.000 millones de años y con ello comenzó la evolución del envejecimiento y probablemente la persistencia de la línea germinal desde entonces. Las células madres evolucionaron hace 1 a 2.000 millones de años para reparar a los organismos pluricelulares. Ellos pueden originar las células cancerosas. La inserción por un retrovirus de un gen para una protoinmunoglobulina hace 500 millones de años inició la evolución del sistema inmune adaptativo en los vertebrados. La evolución de las placentas invasivas en el ancestro común de los orangutanes, gorilas, chimpancés y los humanos ocurrió hace unos 15 millones de años. A ella se asocia la preeclampsia, una peligrosa hipertensión en el embarazo. Vamos a comenzar a desmenuzar estas afirmaciones. Abordaremos estos temas con más detalles cuando hablemos de envejecimiento, el cáncer, inmunidad adaptativa y del balance paterno-infantil de la inversión de los esfuerzos en la crianza. El concepto es que al dividirse la célula, una mitad tendrá las partes más nuevas y la otra parte las existentes previamente, es decir, las partes más antiguas. El linaje con que las partes más antiguas se extinguirán antes y el linaje de células con las partes más nuevas persistirá. Este mecanismo se ha confirmado en la Escherichia coli. Este hecho puede explicar la sobrevivencia de la línea germinal desde que se originó la vida. Si la división fuera perfectamente simétrica, no se podría discriminar entre células madre y célula hija. Ambas estarían igualmente intactas o dañadas, y en ese caso no existirá ventaja reproductiva. El balance costo-beneficios para ambos sería igual. Pero tan pronto como el beneficio de la reproducción de la célula madre se reduce con respecto al de la célula hija, la célula madre es la que se ha reproducido y la célula hija es la que aún no se ha reproducido. Entonces el envejecimiento se manifestará con un costo en la reproducción. La reproducción se enlentecerá. He aquí un esquema de la división celular de la Escherichia coli. El polo nuevo está en azul y forma una línea celular si la seguimos de células nuevas. Y a este otro lado está el polo que se queda con los componentes celulares antiguos. Y si seguimos esta línea, tendremos una línea celular de células viejas. Esto es lo que se representa también en este gráfico. Si seguimos aquí las líneas azuladas, vamos a ir siguiendo aquel linaje celular que se origina siempre de un polo nuevo y vemos que mantienen un ritmo de división celular algo más rápido. Si seguimos en las líneas rojas, vamos a ir acumulando las líneas celulares con los polos más antiguos y vemos cómo ellos van acortando la velocidad de reproducción. Esto está representado en este gráfico en el que se normalizó la velocidad de crecimiento. Aquí vemos los linajes que se forman a partir de los polos nuevos que mantienen un buen ritmo, mientras que aquellos linajes que van derivando siempre de polos más antiguos, estos se van enlenteciendo. Conclusión: en las bacterias las líneas celulares viejas entran en senescencia. Las células madre originan la mayoría de los cánceres.
Las células madres son una gran innovación, pero tienen características que las predispone al cáncer. Ellos retienen la capacidad para diferenciarse y migrar, lo que permite un estilo de desarrollo tipo canceroso. Las células madre están ubicadas en todo el cuerpo, especialmente en la médula ósea, los pulmones, el intestino, la piel, con la finalidad de reemplazar las células que se desgastan y descartan. Estos son tejidos en los que el cáncer maligno es frecuente. La evolución del sistema inmune. Hace aproximadamente 500 millones de años aparece la inmunidad adaptativa. La adquisición de la maquinaria de transposones permitió que los linfocitos generaran diversos receptores de antígenos que permiten reconocer y repeler a los patógenos. El sistema inmune adaptativo evolucionó a partir del ancestro de los peces con mandíbula. Con la invasión del genoma por un elemento genético transponible asociado a un gen de inmunoglobulina. Este gen transponible, los transposones, codifican enzimas, las transposonasas, que permiten sacar e insertar una secuencia genética reconocidas por los transposonas. Las transposonasas clivan el DNA del huésped e insertan transposón. Este hecho incorporó genes de la maquinaria necesaria para realizar la recombinación somática con la que en la actualidad se genera la diversidad de los anticuerpos. Placentas de gran capacidad invasora evolucionaron en los grandes simios. En el ancestro común de los humanos, chimpancés, gorilas y posiblemente orangutanes, evolucionó el trofoblasto invasor y la capacidad de remodelación de la arteria espiral. Como se dijo, las placentas altamente invasivas evolucionaron en los grandes simios. Cuando una célula madre del feto invade el endometrio de la madre y se inserta en una arteria espiral materna, toma el control parcial del aparato vascular, cuyo diámetro determina la cantidad de alimento que el feto recibe. Este es un ejemplo morfológico del balance costo-efectividad materno-fetal. El equilibrio de dar precozmente una ventaja al feto se contrasta con el mayor riesgo de un cáncer metastásico en el futuro. Y aquí una tabla en la que se destaca la cronología de la aparición de algunas de las características principales de la biología humana. El metabolismo aparece hace 3.900 millones de años. Las células, cromosomas y sexo hace 2.500 millones de años. El desarrollo y la fisiología aparecen con la multicelularidad. El sistema inmune de vertebrados, endometrio, lactancia, placentas invasoras y el bipedalismo finalmente hace 7 millones de años. El periodo interparto corto y la facultad de compartir las tareas de alimentación y crianza aparecen algo menos de 5 millones de años atrás. Hace 2-3 millones de años, la piel pierde sus vellos, se torna oscura para protegerse del sol y se dota de numerosas glándulas sudoríparas. Y ahora algo sobre la filogenia homoidea. El Sahelanthropus probablemente era bípedo hace 7 millones de años. El Australopithecus era bípedo, con cerebro pequeño y probablemente frugífero. Varias especies de Paranthropus y Homo coexistieron entre los 2,5 y 1,5 millones de años. El Homo erectus emigró de África y colonizó Asia y Europa mucho antes de que el Homo sapiens lo hiciera. Manejó fuego, por lo que pudo cocinar
practicó la caza y la recolección. En España se encontró una hacha a la mano, datado de 800.000 años. El Homo sapiens migró de África mucho después, hace unos 100.000 años, y se establece en el Medio Oriente por 30-50.000 años, y luego recién se expandió hacia Asia y Europa. Nos hemos hibridizado con el Homo neanderthalis y con el Homo denisoviano en Eurasia, los que a su vez pudieron haberse hibridizado con homoídeos desconocidos aún de África en los últimos 100.000 años. En resumen, cada organismo y cada rasgo tiene una historia. Los rasgos tienen distintos orígenes y tiempos de existencia. Los organismos son esencialmente mosaicos. Cuanto más antiguo sea un rasgo, es probablemente más difícil cambiarlo. Las cosas que solo pueden evolucionar lento limitan las cosas que evolucionan más rápido. Algunos rasgos de importancia médica tienen millones y hasta miles de millones de años de antigüedad. Esta es una clase del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido y adaptado libremente por el quien habla.